El pasaje de hoy es San Marcos 5, versículos 16 al 20. Leamos juntos. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Hoy compartiré la palabra bajo el título, El primer apóstol de los gentiles. En el día de ayer, a esta misma hora, confirmamos en el pasaje cuán honorablemente nos considera Dios. La escena de la aniquilación de la piara de cerdos reveló una vez más hasta qué punto Dios valora una sola alma. Aunque pueda parecer un desperdicio de la piara de cerdos o una escena que causa pérdidas a alguien, desde la perspectiva de Dios, esto es algo completamente natural. Porque Dios dijo que valora una sola alma más que el mundo entero, y para Él, salvar un alma era más precioso y valioso que esa piara de cerdos. Por lo tanto, para salvar un alma, unas pocas miles de cabezas de cerdos es un precio que Dios está más que dispuesto a pagar. El hecho de que Dios nos valore tanto se hace aún más evidente en que Jesús mismo fue hasta ese lugar. Debemos recordar que Dios considera a cada alma tan preciosa, honorable y valiosa, que visitó personalmente un lugar impuro y se encontró y habló con una persona impura. El pasaje de hoy es la historia sobre el primer apóstol de los gentiles. Normalmente, cuando pensamos en apóstol de los gentiles, ¿en quién pensamos primero? Probablemente en el apóstol Pablo. Usualmente, cuando se habla del apóstol de los gentiles, se piensa primero en el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 2, Pablo, al recordar y compartir con los gálatas su visita a la iglesia de Jerusalén, informa que en ese momento Pedro fue establecido como apóstol de los de la circuncisión, y que él mismo, Pablo, fue establecido como apóstol de los gentiles. Sin embargo, no parece que Pablo haya sido el primer apóstol de los gentiles. Si juzgamos únicamente por lo que está registrado en la Biblia, reconociendo que no todas las historias quedaron escritas, el personaje que aparece en el pasaje que hemos estado meditando esta semana podría ser el primer apóstol de los gentiles en la historia. El primer apóstol de los gentiles que aparece en la Biblia es el hombre que había estado endemoniado en la región de los Gerasenos, ese mismo hombre. Cuando hablamos de apóstoles, primero pensamos en los discípulos de Jesús. Esta es una comprensión limitada de lo que es un apóstol. En un sentido estricto, llamamos apóstoles a los 12 que fueron discípulos de Jesús, que lo acompañaron en su ministerio público y se convirtieron en líderes de la comunidad de la iglesia primitiva. Pablo se incluye aquí como un caso especial. Pero si consideramos el significado original de la palabra apóstol, podemos entender su significado de una manera más amplia. La palabra griega para apóstol es apóstolos, que proviene del verbo apostello, que significa enviar. Por lo tanto, el sustantivo apóstolos puede interpretarse como el que es enviado. El que es enviado. Así que, en un sentido amplio, todos los que son enviados por el Señor, los que el Señor ha enviado, pueden ser llamados apóstoles. Sería bueno que confirmáramos en el último párrafo de la historia de la sanación cómo el hombre de Gerasa que estaba cautivo por los demonios pudo convertirse en el primer apóstol de los gentiles. En el pasaje de hoy, el hombre que fue sanado le hace una petición muy especial a Jesús. Leamos juntos el versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Amén. Jesús había decidido volver a subir a la barca en la que había venido para regresar al lugar de donde partió. En ese momento, el hombre que había estado endemoniado le suplicó a Jesús, diciendo: «Quiero ir contigo». Le pidió seguirlo. Esta es una situación muy peculiar en los evangelios. Anteriormente, cuando Jesús llamó a sus discípulos, simplemente les ordenó: «Sígueme». Jesús mismo eligió a sus discípulos y los hizo discípulos, ordenándoles que lo siguieran. Pero ahora, este hombre, por su propia voluntad, se ofreció diciendo:
Yo seguiré a Jesús, quiero estar con Jesús. ¿Cómo respondió Jesús a esta petición? Leamos juntos el versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Jesús no le permitió seguirle. No es que le disgustara la petición en sí. Seguramente la escuchó con un corazón favorable. Sin embargo, Jesús le dijo al hombre: Vete a tu casa, y que al regresar contara a su familia las grandes cosas que él había hecho y la misericordia que le había mostrado. Aquí, la clave es que hay algo que hacer. Este hombre ahora tenía una tarea. Jesús rechazó que lo siguiera, pero le hizo saber que tenía un trabajo que hacer quedándose allí y volviendo a su tierra natal. Le dio una misión. Seguir a Jesús se puede hacer de varias maneras. No es necesario acompañarlo y vivir con él como los 12 discípulos para poder seguir a Jesús plenamente. Si obedecemos lo que Jesús nos ha mandado, si obedecemos la palabra de Jesús y actuamos según esa palabra, podemos ser discípulos de Jesús donde quiera que estemos y hagamos lo que hagamos. Lo mismo se aplica a nosotros. Algunas personas son llamadas al llamado ministerio sagrado y sirven como pastores o misioneros. Pero a otras personas, Dios les permite servir como ministros laicos, con una profesión y sirviendo según sus dones. Es decir, nos ha llamado como discípulos de Jesús en nuestros lugares de trabajo y negocios, y también en la familia. Creo que la familia es lo más importante. Nos ha llamado como discípulos en nuestros hogares. Las palabras clero y laico son en realidad términos que usamos por conveniencia para distinguir. No hay profesión que no sea sagrada. Donde quiera que estemos y hagamos lo que hagamos, si lo hacemos con Dios, haciendo la obra que Dios nos ha encomendado, eso es un ministerio sagrado. Porque todos son lugares donde Dios nos ha llamado y establecido, y lugares donde Dios nos ha enviado a servir. El hombre sanado en el pasaje de hoy también es un discípulo de Jesús en este sentido. Tenía algo que quería hacer, pero no hizo lo que quería, sino lo que Jesús le mandó a hacer. Esta actitud es una postura muy importante de un discípulo. Un discípulo no es alguien que hace lo que quiere. Por eso, cuando imparto entrenamiento de discipulado, siempre enfatizo esto primero. No hacer lo que uno quiere, y hacer lo que a uno no le gusta. Un discípulo es alguien que reconoce el señorío de Jesús y que depone su propia soberanía para obedecer. Por lo tanto, la vida básica de un discípulo no es hacer lo que quiero, ni dejar de hacer lo que no quiero. Este es el entrenamiento más básico para convertirse en discípulo. Este hombre dejó a un lado lo que quería y obedeció el mandato de Jesús. Leamos juntos el versículo 20. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Él fue enviado por Jesús y se dirigió a su tierra natal y a las regiones circundantes. Se convirtió en un apóstol de Jesús y contó a la gente las obras que Jesús había hecho. Realizó la labor de predicar el Evangelio. La palabra Decápolis, registrada aquí, proviene del griego. Deca significa 10, el número 10, y polis, como bien saben, significa ciudad. Una palabra similar en la Biblia es la ciudad de Neápolis durante el segundo viaje misionero. Allí, Nea significa nuevo y polis significa ciudad, por lo que significa algo así como ciudad nueva. Probablemente vivió una vida predicando el Evangelio en las 10 ciudades al este de Galilea, ciudades que probablemente estaban romanizadas. Esa región era una zona gentil, y este hombre se convirtió en un apóstol de los gentiles enviado a una región gentil, el primer apóstol de los gentiles. Amados hermanos, ¿qué aprendemos de la historia del primer apóstol de los gentiles? Aprendemos sobre la vida de un discípulo. Un discípulo de Jesús no es alguien que hace lo que quiere, sino alguien que hace lo que el Señor le ordena. Aunque parezca obvio, esto a menudo es muy difícil en nuestras vidas. Hay muchas personas que han tenido una vida de fe durante mucho tiempo y son fervientes, pero que siempre tropiezan en este punto. Estas personas no son las que carecen de celo o tienen una fe débil, pero a veces son personas que causan dificultades en la comunidad. Debemos seguir el corazón del Señor.
Incluso si queremos ir con el Señor, no debemos ir al lugar que nosotros queremos, sino al lugar al que el Señor nos envía. Ese es un verdadero discípulo. Incluso si hay algo que quiero hacer, no debo hacer lo que yo quiero, sino lo que el Señor me hace hacer. Ese es un verdadero discípulo. Aunque tenga deseos, no debo actuar según mis deseos. Por el contrario, aunque no quiera hacer algo, no se trata de no hacerlo, sino de que si el Señor lo desea, lo hago aunque no quiera, y si el Señor no lo desea, simplemente lo dejo a un lado aunque yo lo quiera. Esta es la virtud básica de un discípulo, la verdadera imagen de un discípulo. Vivamos hoy una vida de obediencia como esta. Aunque nuestro corazón arda con el deseo de seguir al Señor y estar con Él, como el hombre sanado en Gerasa, dejemos a un lado nuestra propia voluntad y vayamos al lugar donde el Señor nos dice que vayamos, y permanezcamos en el lugar donde el Señor nos dice que permanezcamos. Que todos nosotros, los santos, vivamos la vida de un verdadero discípulo. Los bendigo en el nombre del Señor.